Bienvenidos alumnos de octavo grado. Vamos a continuar este día con nuestra unidad número 7, área y volumen de sólidos geométricos. Este día vamos a trabajar con la lección 1.2, características y elementos del cono y la esfera. Pero vamos a hablar un poquito acerca de algunos cuerpos geométricos aparte del cono y la esfera y vamos a describirlos y a reconocer cada una de sus características. Bien, dice nuestro problema inicial. Escribe las características de los siguientes cuerpos geométricos. En este caso, tenemos el literal A, literal B, literal C, D, E y F. O sea que en esta ocasión tenemos 6 cuerpos geométricos. Entonces, si usted observa en la figura del literal A, en este caso tenemos bases. En esta ocasión, nuestras bases no solamente es una, sino que son dos. Aquí en esta parte tenemos una y arriba tenemos la otra base que representan bases poligonales en este caso. Pero además, observemos, también hay caras que son caras planas. En esta ocasión tenemos 2, 3, 4, 5, 6 caras que tienen forma de rectángulos. Ahí tenemos entonces las características para nuestra primer figura. Vámonos a nuestra segunda figura. Observémosla. También tenemos una base. Fíjese de que en esta ocasión solamente es una base la que tenemos acá. Una única base en la cual es una base que representa un cuadrado en esta ocasión, observemos, y tiene caras que en esta ocasión también son planas. Aquí tenemos las caras, estas que están, esos triángulos que representan cada una de sus caras. Aquí tenemos 2, 3, 4 caras. Son caras planas en esta ocasión. Este punto que estaba acá arriba, a este le conocemos como cúspide, o sea, la parte más alta de nuestro cuerpo geométrico. Ahí tenemos entonces las características para nuestro literal B. En el caso de literal C, en esta ocasión estamos hablando de una figura en la cual está formada por una sola cara, que en este caso será una cara circular, una cara plana, que sería esta parte de abajo, una cara plana circular. Tendremos en este caso un vértice, fíjese, y su cara lateral en este caso será curva. O sea que nuestra figura ya no hay caras planas, sino que en este caso será una sola cara lateral que es curva. Estamos refiriéndonos a una sola cara, no hay más de una cara, porque es curva, decíamos. En nuestro literal B, fíjese de que este es un cubo y en este caso todas sus caras son planas. Si usted observa las caras, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 caras. Son planas y la característica es que son cuadradas. Esa es la característica de nuestro literal D. En el caso de la figura que representa nuestro literal E, en este caso contamos con dos bases circulares en esta ocasión. Aquí tenemos la primera base, esta parte de abajo. La otra base está representada por esta parte que está arriba, o sea que hay dos caras circulares. Su cara en este caso, fíjese, su cara, estamos hablando de una sola cara, una cara lateral que en este caso es curva, como la de nuestro literal C, que representa el cono en este caso. O sea que nuestro literal E solo consta de una sola cara lateral curva. Y por último, en nuestro literal F, en este caso, tenemos que es una superficie totalmente curva, porque en este caso estamos hablando de una esfera.
Es totalmente curva, no tiene caras laterales en este caso. Si usted observa, no hay ninguna cara lateral, tampoco tenemos ninguna base. Por lo tanto, en esta ocasión solamente hay una superficie totalmente curva. Ahí tenemos entonces algunas de las características de nuestros cuerpos geométricos. Veamos entonces, y hoy sí vámonos de lleno a lo que son los elementos de lo que representa el cono y la esfera. En este caso vamos a hablar de lo que es el cono. Decimos que es un sólido limitado por un círculo y por una superficie curva. En este caso, fíjese de que decíamos en nuestra lección anterior, cuando hablábamos de un eje en el cual rotaba un triángulo rectángulo y decíamos que se nos formaba un cono. Aquí tenemos entonces las características, tenemos la altura, que sería esta línea punteada roja, un radio que parte desde el centro justamente, mire, y una generatriz que es justamente lo que nosotros conocemos como hipotenusa en un triángulo rectángulo. El radio y la altura están representando los catetos. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Decíamos porque en esta ocasión hay un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos lo que se nos forma, nuestro cono, donde tenemos el círculo en esta ocasión, la cara que decíamos que es una superficie curva, que es lo que se forma de donde gira. Y ahí tenemos entonces cuáles son los elementos que lo componen. El primero, vamos a decir que es la generatriz o lo que nosotros conocemos como hipotenusa. Pero en este caso, por ser un cono, vamos a ubicarla únicamente como generatriz, que sería esta línea más larga. El otro elemento, en este caso, es la base. La base decimos que en esta ocasión es justamente esta parte que está, o sea, lo que representa la cara circular sobre el cual se apoya nuestra figura del cono, que sería esta parte de abajo. El radio decíamos que está compuesta desde el centro hasta justamente el punto donde pasa nuestro círculo o nuestra circunferencia. O sea, todo este sector desde A hasta B representa nuestro radio. El vértice o cúspide justamente está representada sobre este punto, sobre C. Ahí a ese le conocemos como cúspide porque es el punto más alto, decíamos hace un momento. Y ahí lo tenemos nuestro punto, en este caso, donde está nuestra letra C. La altura, en esta ocasión, la altura o el eje también lo conocíamos, que es justamente esta línea que baja, va desde la cúspide hasta el centro de la base en esta ocasión. O sea, que la altura está contenida en el eje de giro. Mire, ahí tenemos nuestra altura. Y esos son los elementos en los cuales componen a un cono. Veamos ahora los elementos de una esfera. Aquí tenemos nuestra imagen que representa nuestra esfera. Vamos a recordar un poquito que una esfera es un cuerpo redondo, está formado por una sola superficie curva, decíamos, tal cual como se muestra en esta figura que tenemos acá. O si usted la quiere ver de esta forma, que es la misma. Puede verse también como un sólido de revolución, que es lo que mencionábamos en la lección pasada. Al hacerla girar justamente es un semicírculo. Aquí tenemos nuestro eje de giro. Esta parte representa el semicírculo alrededor de su diámetro en este caso. Entonces, al girarla, se nos forma, decíamos, nuestro cuerpo geométrico en esta ocasión. Entonces, todo punto sobre la superficie curva equidista de un punto llamado centro, que es este que tenemos acá. Este es justamente nuestro centro en el cual parte hacia cualquier extremo.
de nuestra esfera. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Tenemos en este caso, decíamos hace un momento, el centro, que es el punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera, o sea que desde este punto vamos a tener la misma distancia hacia cualquier punto de ella. Mire, hacia cualquier punto, ya sea que usted parta hacia el extremo derecho, hacia la izquierda, vamos a tener la misma distancia. Otro es el radio, que dista desde el centro a un punto cualquiera de la esfera. En esta ocasión, aquí tenemos representado el radio, esta parte roja que decíamos hace un momento. También hablábamos del centro y decíamos que es justamente este, o sea que del centro hacia cualquiera de estos puntos. Ahí tenemos el radio. No importa hacia dónde usted lo vea, siempre el radio va a representar la misma distancia. La cuerda, en esta ocasión, tenemos aquí que es un segmento en el cual nos une dos puntos cualquiera de la esfera. Y vamos a tener cuidado con la cuerda porque en este caso tenemos dos polos. Aquí tenemos el primer polo, tenemos el otro polo. Pero la cuerda puede pasar por cualquier punto. En esta ocasión puede tocar uno de los polos, pero no necesariamente debe pasar por el centro. Esa es la diferencia entre la cuerda y el diámetro. Fíjese de que el diámetro toca justamente, pasa por el centro de la esfera. O sea que el diámetro es justamente todo esto. Mire, pasa por el centro y ahí tenemos nuestro diámetro. Que esto va a ser lo mismo, la misma distancia, pero únicamente llega hacia cualquier punto de la esfera. Ahora bien, tenemos también los polos que decíamos hace un momento que tenemos en este caso dos. En la parte de arriba tendremos uno y en la parte de abajo que tendremos el otro. Los puntos donde la esfera corta al eje de rotación. O sea que si lo vemos en la semicircunferencia, nosotros aquí en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba, ahí tenemos los dos polos, que es donde justamente gira el eje de rotación, o sea, los 360 grados ahí, y se nos forma nuestra esfera. Ahí está entonces, esos son los elementos que conforman a nuestra esfera. Fíjese de que en este caso, aquí tenemos 5 elementos en los cuales hay que identificarlo. Uno de los principales en este caso es saber cuál es el eje de giro. Es importante que usted observe cómo se forma nuestra esfera y a partir de qué figura plana. Decíamos que en la clase pasada que nuestro semicírculo, al girarla, el semicírculo es una figura plana, entonces por lo tanto, al girarla, se nos forma nuestro cuerpo geométrico, que en este caso es la esfera. Eso ha sido todo entonces. Recuerde que debe trabajar los ejercicios del libro de texto para que usted pueda comprender mejor la lección del día de hoy.